Bienvenidos al lado B de la maternidad. Somos Adri y Pau, mamás y profesionistas, y en este espacio buscaremos hablar de muchos temas en los que queremos romper paradigmas. Donde lo que debía ser ya no es, o al menos no para todas. Donde querer a tus hijos y demostrar ese profundo amor es increíble, pero sentir miedo, ansiedad y temor es normal y está bien. Esperemos que disfruten cada episodio. Este espacio es presentado por Dreamers Corner, el rincón donde encuentras una selección de juguetes y artículos diseñados para estimular el desarrollo de nuestros chiquitines mientras juegan. Bienvenidos a su podcast favorito, El lado B de la maternidad, donde en este espacio le vamos a dar voz a esos temas, a esas historias reales, a esas maternidades que quizá no siempre encajan mucho como en el molde ideal, ¿no?, de la sociedad. Entonces, pero que merecen ser escuchadas, merecen ser valoradas y acompañadas. Entonces, bueno, pues hoy abrimos el micrófono para hablar de un tema que consideramos súper importante de tocar, que como les decía, quizá no lo validamos tanto o no lo reconocemos tanto, y hablo sobre el ser mamá soltera. Creo de verdad y estoy 100% segura, y lo comento con Adri, de verdad es un tema bien importante. Yo lo viví con una amiga muy cercana. Mi mejor amiga es mamá soltera, y yo de verdad que el día que me convertí en mamá se lo dije: híjole, te admiro ahora que soy mamá al triple, ¿no? Porque quizá antes puedes decir, pero cuando ya eres mamá y entiendes por lo difícil que es maternar, y que lo hagan pues solas prácticamente, es de valorarse. Entonces, bueno, quiero darles una estadística que la voy a leer para no equivocarme y no regarla, pero bueno, esto es súper importante que sepan, que en México más de 38 millones de mujeres son madres, y aproximadamente el 10.4 de ellas están solteras, lo que representa alrededor de 4 millones de mujeres que crían a sus hijos sin una pareja. Además, 3 de cada 10 madres también son jefas de hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que lideran sus familias sin el apoyo de una pareja. Estas cifras nos muestran la realidad de una maternidad en solitario que pues no es una excepción a la regla y existe, ¿no? Y por estas cifras pues podemos ver que hay miles de mujeres en nuestro país que les toca de esta manera. Totalmente, Pau. Y esto que dices ahorita es súper importante, porque finalmente esta es una realidad que no vemos en las redes sociales, ¿no? Realmente el cómo se vive ser una mamá soltera, estas noches de desvelo, cansancio que no se comparte, que se la fleta una sola, es una realidad que está muy presente, ¿no?, en el día a día de muchas mujeres, y pues se vive sola. Ya ahorita nos platicará nuestra invitada, pero debe ser muy complejo, muy difícil. Toda nuestra admiración y nuestro respeto en ese sentido para todas las mamás que son mamás solteras y que, como dices, sacan adelante su hogar y nada se les atora, ¿no? Entonces, hoy abrimos el micrófono a esta historia que seguramente va a ser la historia de muchas otras, con sus detalles y particularidades cada una, pero muchas creemos que se puedan sentir identificadas en este sentido. Agradecerte, Ale, que estés aquí, que nos compartas tu historia. Ya ahorita nos gustaría que te presentes, pero gracias, porque sabemos que abrirte ante un micrófono, ante una audiencia, sobre un tema que también puede ser de repente muy juzgado, y eso es algo muy importante también de decirlo, que la idea de ponerlo aquí sobre la mesa es justo, sin un juicio, sin sin etiquetas, como decías. Es algo que queremos que sea desde el fondo del corazón y completamente genuino. Entonces, pues, gracias, Ale. Gracias. Y nos gustaría, si te puedes presentar un poco con nuestra audiencia, quién eres, a qué te dedicas aparte de ser mamá soltera, porque también haces otras cosas, y un poco de ti. Sí, claro. Yo soy Alejandra, soy mamá de una niña de 3 años, se llama Aitana. Qué Fui bonito mamá. Cabe destacar. Fui mamá a los 29 años, a los 28 me embaracé, nació y a los 29 años, tengo 32 años. Trabajo en el Poder Judicial, entonces relativamente tengo un
horario cómodo, porque digo, ahora que yo vivo esto, digo, wow, las que aparte trabajan hasta las 7 de la noche. Sí. Que generalmente es un horario normal. Sí, es un horario normal, o sea, es de 9 a 7 y tus 2 horitas de comida, pero no te puedes ni transportar. Entonces, digo, yo tengo un horario cómodo dentro de lo que cabe y aún así todo esto ha sido como, o sea, ha sido un caos. Claro, me imagino. Sí, si yo vuelto a ver a la Ale de hace año, 7 meses, o sea, wow. Sí, o sea, el camino que ha sido. Sí, todo lo que has recorrido, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo? Y que no te imaginabas, porque aparte Claro. fue de un día a otro, ¿saben? O sea, bueno, no de un día a otro, obviamente. Sí. Con muchas cosas de por medio. Pero no pues. visualizas que va a ser así. No visualizas nunca. Claro. Nunca. Oye, Ali, para poner un poquito en contexto, ¿cómo fue esta parte? O sea, ¿siempre quisiste ser mamá? ¿Cómo fue este avance hacia la maternidad? Y luego si nos puedes compartir un poco tu historia con el papá de tu hija. No, yo nunca, o sea, claro que sabía que, o sea, yo quería tener hijos, pero nunca fue como mi anhelo, ¿saben? O sea, para mí era como, sí quiero ser mamá, pero ni siquiera tenía ni una idea de a qué edad quería ser mamá. No sabía ni cómo hacerlo, aparte era algo que a mí me daba mucho miedo. Cuando yo me casé, para mí era como de, ok, vamos a dar ese paso de casarnos, pero a mí me daba muchísimo miedo lo que venía después de un matrimonio, el formar ya una familia, ¿saben? Claro. Entonces, yo vengo de una familia donde, pues, mi mamá se separó, yo tenía 1 año y medio cuando mi mamá se separa, entonces yo crezco sin un papá hasta los 9 años que mi mamá se casa, y pues a partir de ahí empiezo a tener este rol de familia, ¿no? Pero antes de eso era mamá sola, o sea, mamá conmigo y con mi hermano, nada más. Wow. Entonces, claro que inconscientemente traemos patrones generacionales súper marcados y a mí ese miedo de tener, o sea, de generar una familia ya era como súper grande. Yo iba a terapia, fui a terapia para poder dar ese paso de matrimonio, fui a terapia porque yo quería romper ese patrón. Entonces, yo sí me casé con una idea de decir, no, esto va a ser para toda la vida, aparte ya nos conocíamos, ya vivíamos juntos, o sea, ya teníamos 3 años viviendo juntos cuando decidimos casarnos. Entonces, ahí se me viene todo, porque cada vez que me preguntan, es que, ¿qué pasó en su matrimonio? Digo, wow. Qué buena pregunta. Sí, y se escucha horrible cuando dices, ¿a partir de cuándo fue? No, pues fue a partir de que nace Aitana, ¿no? O sea, es algo súper fuerte porque yo no quisiera que mi hija lo viera de esa manera. Lo viera de esa manera, claro. O sea, fue una transformación enorme, pero aún así estoy en ese trabajo todavía donde no quiero que Aitana tenga esa idea de que fue a partir de ella. Claro. Oye, pero fíjate, Ale, y ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no, Adri y yo? Pero creo que justo lo mencionabas, bueno, el matrimonio es una cosa, ¿no? Y ya cuando llegan los hijos, es otra totalmente diferente, es otra realidad, es otro reencontrarse. Y yo creo que sí está muy cañón, o sea, que de verdad sí se puede fragmentar la relación cañón. Es que literal conocemos el lado B. Literal. Del matrimonio. O sea, ahí sí aplica porque literal, sí. Tú conoces a una persona simplemente en el noviazgo, ¿no? O sea, eres novio de una persona y si no vives con esa persona hasta que viven juntos, cuando te pasas casas, a otra etapa, sí, donde dices, wow, yo no le conocía esto, yo no sabía qué tan difícil era tratar con este tipo de cosas, o sea, cada quien creció en diferentes familias, con diferentes costumbres, entonces, cuando esas dos costumbres se juntan, es una bomba. Entonces, ahora imagínense al momento de criar. No, o sea, su familia, él siempre fue muy unida. O sea, bueno, podemos decir lo que eran papás juntos, ¿no? Entonces, traíamos diferentes formas de ver el matrimonio tal cual. Pero también traemos, o sea, yo ahora que lo veo ya desde este punto, también yo no sé a qué grado uno suele someterse a cierto tipo de cosas. Uno aprende a poner límites que siguen ahí. Entonces, no siempre una familia unida es una familia feliz. No. O sea, y eso es algo que es súper juzgado, porque desde el momento en el que te separas, ya te ponen la etiqueta de, no, ya es una familia rota. Sí. Y es cuando dices, quizás sí no es la estructura familiar, pero tú puedes darle esa familia a tu hija, ¿sabes? Por separado. Pero, perdón, Adri. No, o sea, es que, totalmente, porque al final del día, y esto que dices, ¿no? El hecho de que estén juntos no significa que van a ser felices. Y o sea, yo me puedo pensar
¿cuántas parejas, sobre todo hoy que dicen, es que ya los matrimonios no duran, o sea, cuántas parejas de nuestros papás, o sea, hacia atrás, pues estaban juntos simplemente porque así debía de ser o porque estaba mal visto, cuando no eres feliz, o sea, tampoco creo que debes de tirar todo a la primera de cambios, sí, ¿no? Pero cuando ya hay un tema en el que no eres feliz, en el que tu objetivo, tu camino no está enfocado hacia el mismo lugar, con un hijo de por medio y demás, es una decisión para mí, y desde mi punto muy particular de vista, muy valiente. Sí. Y más como mujer. Porque en ese sentido creo que tenemos mucho más que perder en muchos sentidos, o sea, social, económico, en muchos sentidos, tenemos mucho más que perder las mujeres que los hombres. Sí. Es una decisión de verdad muy valiente de reconocer y decir, este no es mi lugar, y no solo por tu bien, como dices, por el de mi hija. Claro, ¿y por qué te vas a quedar ahí si realmente ya no es lo que buscas? O sea, por tu hija, eso ya quedó en los antaños, o sea, de que decían, no, es que por mi hijo, por mi hija me quedo. No, o sea, es que tu hija y tu hijo no necesitan eso, tus hijos necesitan mamás felices. Ahora, Ale, yo te quería preguntar, tú comentas, digo, un poquito ya de tu historia para que la gente que nos ve, que nos escucha, comprenda un poquito más el cómo llegaste a este punto de ser mamá soltera. Tú dices, yo lo conocí, vivimos juntos, me casé, nace nuestra hija. Entonces, ¿cómo fue ese momento o qué te llevó a tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos, le cortamos por el bien de nosotros, por el bien de nuestra hija, y yo decido quedarme nada más con ella. Yo creo que me cansé de pedir. O sea, te cansas de ser invisible, porque te vuelves invisible, o sea, al principio en el matrimonio es como de, wow, estamos juntos mientras yo doy y doy y doy, y yo me acoplo, y yo vuelvo a estirar un poquito y vuelvo a estirar otro poquito, y entonces cuando se trata de ti, cuando se trata de que tú estás cansada, de que tú necesitas ahora que ellos se estiren por ti, y ellos no lo hacen, es cuando yo dije, es que ya me cansé de estirar. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo forzando esto, porque es forzarlo. O sea, a final de cuentas era forzarlo. Yo me di cuenta que mientras yo me sentía súper mal, desde físicamente, desde económicamente, todo, él estaba tranquilo en la relación. Él no volteaba a ver si yo en realidad estaba necesitando que él volteara a verme. O sea, para él yo estaba. Y yo iba a poder siempre, porque yo podía con Aitana, porque yo podía con la lactancia. Yo le di a Aitana lactancia hasta los 2 años, 4 o 5 meses. Y o sea, ellos se deslindan un poquito de esa necesidad, porque el bebé llora y tiene hambre, tiene sueño, necesita a su mamá. O sea, todo el tiempo es tú le provees, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que en realidad yo me sentía literalmente sola, me sentía muy deprimida, mi cuerpo había cambiado muchísimo, me sentía mal, o sea, todo el tiempo estaba trabajando y estaba enfocada en nada más trabajo y Aitana, nada más. Y muchas veces yo le decía, estoy cansada. Y para él era como de que, ok, me duermo. Entonces, fue muy difícil porque cuando yo tomo la decisión de decir, no, es que yo no me siento bien con mi cuerpo, yo no me siento bien con esto. Tuve una cirugía, empiezo a bajar de peso, luego me meto al gimnasio, aproveché y dije, no, me voy a meter al gimnasio. Entonces, empiezo a meterme al gimnasio y empiezo a hacer como este cambio otra vez de volver a ser yo. Y entonces es cuando él empieza a brincar. ¿Sabes? O sea, el decir como de que es que ¿por qué estás volteando a verte? ¿Por qué otra vez quieres tu tiempo a solas? Porque cuando ellos lo tuvieron, o sea, ellos lo tienen todo el tiempo. Claro. Sí, nunca va a ser lo mismo. No, nunca va a ser lo mismo. O sea, ellos trabajan y les pueden dar las 7, 8 de la noche trabajando. Yo me acuerdo que yo tenía que trabajar, yo en ese entonces trabajaba en el archivo, y era un trabajo interminable, entonces yo llevaba a mi hija al juzgado a darle lactancia tal cual, porque yo no podía estar tantas horas sin ella. Entonces, no puedes deslindarte ni siquiera a la hora de trabajar. Claro. No, porque tú como mamá tienes que ver hasta para trabajar con quién lo vas a dejar, hasta qué hora vas a trabajar y cómo le vas a hacer. Y el hombre nomás dice, bueno, pues sorry, yo me tengo que ir a trabajar porque pues hay que trabajar. Y nunca se ponen a pensar con quién lo van a dejar. No. Sí, qué fuerte. Entonces, está cañón. Esa carga mental que yo decía, bueno, es que yo todo el tiempo estoy viendo por ellos, porque en realidad es que era por Aitana y también por él.
Y cuando empiezo a voltearme a ver a mí, empiezan a brincar un montón de cosas. Y ahí fue cuando yo dije, entonces no estamos en el mismo equilibrio, ¿saben? Porque el día que yo empiezo a voltearme a ver a mí, cuando yo empiezo ahora sí como a preocuparme por mí, a quererme darme mi tiempo, a quererme dar todo, fui juzgada por medio mundo. O sea, era de que no, es que seguramente ya anda con alguien. Porque cuando uno se empieza a arreglar otra vez y empiezas como a quererte, sí, empiezas a quererte y a esto, es como que, no, es que ya se va a empezar a fijar en alguien más. No, es que seguramente alguien ya le está a lo ahí. mejor en el gimnasio ya ha hecho ojo. Me lo llegó a decir, yo me levantaba a las 5 de la mañana y los sábados y los domingos también me iba al gimnasio y me llegó a decir, es que seguramente estás estás saliendo con alguien del gym, porque como también en sábados y domingos, y era de, no, es que es mi terapia, güey. Es mi paz mental, son mis 2 horas de despejarme de ti, de la niña, porque se escucha feo, pero también pero es la verdad. Los hijos cansan, claro. Cansan, sí, y es como que dices, no me importa cansarme físicamente, pero ahí te das cuenta que la carga mental es muchísimo más fuerte que la física. Entonces yo decía, no me importa irme a cansar 2 horas al gimnasio, pero yo necesito esto para yo poder tener energía para regresar a casa y volver a retomar. Y muchas veces llegaba al gimnasio y estaba cerrado y yo decía, no me importa, no me voy a regresar. Y me tomaba un café y me ponía a leer un libro, porque yo decía, no me voy a regresar a mi casa. Sí, es tu tiempo, ¿no? Contigo, de desconecte. Sí, de desconecte. Y lo peor es que te sientes culpable. Porque yo llegué a sentirme culpable estando leyendo un libro y yo decía, ay, si Aitana se levantó y si por todavía le daba pecho, yo decía, y si está pidiendo leche y él no le puede dar porque ella nunca tomó fórmula, nunca me aceptó la fórmula. Entonces yo decía, y si tiene hambre, y yo, no, pero ok, él puede, porque, o sea, esas horas Aitana está dormida, él puede, y es esa parte donde también entiendo un poquito de mi responsabilidad, de que yo más bien quise comerme el mundo en la maternidad. No aprendí a soltarle a él y decir, tú también puedes, y tienes que poder, así como yo puedo, tú tienes que poder. Y entonces quise abarcar todo cuando yo veía que de su parte no era como la disposición que yo esperaba, o que no era como que él no actuaba como yo quería que actuara, porque a lo mejor a su manera él es el mejor padre. A lo mejor en su cabeza él dio lo mejor por su hija y por su relación. Y ahí es la diferencia. En ese entonces estaba leyendo un libro que se llama Lenguaje del Amor. Y yo decía, es que a lo mejor no tenemos el mismo. O sea, ¿saben? Para mí a lo mejor son los actos de servicio y para él es como, pues no sé, o sea... regalos. El regalo, la emoción, el tacto, o sea, ese tipo de cosas. Y yo decía, no, o sea, para mí es que también aprendan a voltearme a ver en mis necesidades. Y pues no, ahí me di cuenta que en realidad es que todo el tiempo que estuvimos juntos, claro que nos queríamos, pero no sabíamos a qué magnitud iba a llegar a ser el criar a Aitana juntos. Claro. Ahora, para mí, el yo haber crecido sin un papá, yo quería que Aitana tuviera todo. O sea, yo quería cubrir todo, yo quería que él fuera el mejor papá. ¿Por qué? Porque yo no quería que a Aitana le faltara lo que a mí me faltó. Entonces, sí creo que sí fui un poco exigente en ese aspecto de no darle otra chance. Digo, le di muchas, pero para mí era como de que quizás se hubiera tratado diferente, pero el problema fue que me cansé. La verdad es que me cansé de pedirlo, y finalmente también, o sea, como que esta parte que dices de subsanar algo que en realidad era responsabilidad de la otra persona, compartida, ¿no? O sea, y no es o sea, no es que si de quién es culpa o no, sino simplemente, como dices, es de dos, es una responsabilidad, o sea, tener un hijo es una responsabilidad de dos. Claro. Que en esos momentos es como, pues sí, tú traías tu historia de vida, y a lo mejor buscando subsanar eso, pues lo que él traía de su historia de vida no era y no hacía match, ¿no? Sí. Y qué importante, porque sí, o sea, yo creo que sí los hijos te ponen en perspectiva un chorro de cosas. Sí. O sea, te enfrentan y te confrontan con tus peores miedos, demonios. Con tus peores demonios, con lo que dijiste que nunca ibas a hacer, y lo terminas haciendo, con un chorro de cosas, y creo que esas son pruebas que finalmente, o sea, son nuestras, más que de ellos, me explico. Entonces, sí, y se los transmitimos. Bien cañón. Sí, hay que aprender a soltar para que ellos crezcan sanos, porque luego uno les mete esa etiqueta de que no, es que tiene que ser así.
Claro. Y luego sientes ese fracaso, ¿no? Cuando no hiciste como tú tenías la expectativa de familia, de crianza, hasta cuando nos hacen un berriche. Y lees muchísimo sobre, no, la crianza... Ah, sí, respetuosa. respetuosa, y de repente, ay, ya le quieres aventar algo al niño para que deje de llorar. Y es como que dices, chin, me estoy saliendo de este estándar que yo decía que jamás iba a pasar, que yo nunca me iba a salir de mis casillas, y sí pasa. Y pasa lo mismo con todo esto, o sea, al quererle dar una familia. Sí. Y no hacerlo realidad, sientes este tema de fracaso. Y es súper fuerte ese golpe cuando tienes una expectativa muy alta. En ese entonces yo platicaba mucho con una amiga y me decía, ¿qué es lo que más te duele de soltar? Y yo, la estructura. O sea, la estructura familiar, porque yo me imaginaba las navidades, los cumpleaños, las vacaciones, o sea, siempre juntos. Y de repente llega este punto donde tienes que decir, chin, no va a ser así. O sea, ¿qué vas a hacer ahora con lo que tienes en las manos, no? Lo tienes que hacer de la mejor manera posible para que Aitana no lo sufra. Pero también a veces uno le quiere evitar tanto sufrimiento a los hijos y es inevitable. Es inevitable, sí. O sea, sí, totalmente. Oye, y ahorita que dices esto, o sea, ¿qué cosas? Porque la sociedad también estamos muy cañón, ¿no? O sea, hay muchos juicios y muchas etiquetas, mucho tema alrededor de, no sé si, o sea, si en el momento en el que tú decides decir ya hasta aquí con nuestra relación como matrimonio, pero obviamente pues sigue existiendo la relación de padres de Aitana, ¿no? ¿Qué juicios o qué comentarios recibías de fuera, o sea, de tu familia, de su familia, de tu chamba, de que ahora te vas a echar tú la chamba, ¿no? De ser solo, porque siento que hasta ese estigma está, o sea, como que estás en una, o sea, sí tienes tema, pero estás en una posición cómoda, según mucha gente, de que finalmente está él ahí, cuando en realidad no estaba. Aparte, tú ya que traías como ese antecedente, ¿no? O sea, también al decirle a tu mamá, me imagino que debió de haber sido fuerte, duro. Sí, fue muy fuerte aceptarlo, porque, digo, esto es algo que viene de generación, ¿sabes? O sea, mi bisabuela no, pero mi abuela fue mujer soltera, se separa, y luego mi mamá, y luego yo. Entonces fue como que dije, no, qué difícil es aceptar que caí en este patrón cuando yo decía que no iba a ser así, y qué difícil es explicarles. Pero también viene ese apoyo de que ellas sabían por lo que yo había pasado. Claro. O sea, yo creo que todas las mujeres solteras sabemos que en algún momento esa empatía de decir, yo sé por lo que viviste, porque el separarte no es una decisión fácil. No. Entonces está ese apoyo de decir, ¿qué pasó? O sea, ¿saben? Ellas sí se sentaron y me dijeron, ¿qué pasó? Cuéntanos, porque aparte cuando uno está casado no corres todo el tiempo a contarles a tus papás, y aunque lo hagas, porque yo durante mi matrimonio yo corría a contarle todo a mi mamá, porque yo prefería contárselo a mi mamá que a una amiga que me aconsejara mal, ¿saben? Sí. Entonces mi mamá siempre, ¿quién quiere lo mejor para ti? Siempre tus padres. Entonces yo tenía esa confianza con mi mamá de correr y contarle todo, pero cuando ya lo hice externo a mi familia, a mis hermanos, digo mis hermanos porque mi abuelita tuvo un hijo que es de la edad de mi hermano, entonces para mí siempre fue mi hermano. Contárselo a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, todo fue como que dije, hasta que en el momento en el que yo cuente, esto se va a hacer realidad. Todavía pasaron 2 meses, mi familia no sabía nada, mi mamá sí, mi papá, mi hermano nada más, pero mis tíos no. Y llega mi cumpleaños y hacemos una reunión y él llega. Y en la reunión fingimos que todo estaba bien, sí. Y yo creo que ha sido de las cosas más fuertes que he vivido, porque yo ese día sentía que él ya no pertenecía. Y él todavía tenía esa esperanza de volver, porque llegó con un ramo y todo, porque teníamos esos altibajos, ¿no? De que él quería regresar, de que yo le decía va a terapia, él no quería o no cedía como yo quería. Entonces siempre duramos como unos 3 mesecitos así de que en altibajos, y en ese cumpleaños él llega con un ramo, pero un día antes había pasado algo muy fuerte, entonces llega con un ramo pidiendo disculpas, y para mí fue como que dije, no, pero tengo que disimular ahorita porque no me siento preparada para contárselo a todos, porque no sabía qué iba a pasar. Claro. O sea, todavía en ese inter no estaba segura de que esto iba a ser una decisión definitiva. Entonces,
yo creo que lo más fuerte ha sido externarlo así socialmente a lo que fue mis amigos, mi trabajo, porque laboralmente los dos trabajamos en el Poder Judicial, entonces teníamos a los mismos amigos. Y fue muy difícil eso, porque de verdad que sus amigos se convirtieron en mis amigos y mis amigos en sus amigos, y las reuniones laborales se convertían también en, o sea, juntos, siempre juntos. Entonces, cuando yo doy la noticia de que me separo, para todos fue como de que, wow, ¿por qué? O sea, ¿pero qué pasó? Si estaban súper bien, y es que no es lo mismo lo que ven en redes sociales. No te vas a poner a pelear en una reunión familiar con tu pareja. No, claro. O sea, entonces, obviamente la gente ve lo de afuera, ¿no? Y uno no va por el mundo contando sus problemas. Entonces, cuando yo doy la noticia, que ya era súper necesaria darla, fue como que, ¿como por qué? Y se me cerraron un montón de puertas. La gente me juzgó muchísimo, o sea, habían visto este cambio físico también en mí, entonces fue como de que no, o sea, ahora que tú estás bonita, y me lo llegó a decir alguien, ahora que tú estás bonita, ahora que tú estás esto, ya no quieres a esa persona, y yo, es que no va con el físico, va más allá. Sin saber todo lo que hay detrás de cómo vivías tu maternidad sola. Ay, no, sí, es peor eso, son peores. Las mujeres, de verdad, a veces somos tan cero empáticas con las demás, somos las que más juzgamos, y lo peor es que hablamos desde nuestros miedos. Desde lo que yo no logré hacer, te lo digo a ti, que lo tienes que hacer como lo tienes que hacer, ¿no? Porque estoy hablando desde lo que yo traigo. Entonces, hay que aprender a separar, o sea, cada quien trae su historia de vida. Y no puedes ir por el mundo haciendo comentarios a la gente sin saber la historia y sin saber el fondo de la situación. Claro. Y a mí laboralmente fue algo que me pegó muchísimo. O sea, mis amigos me juzgaron. Yo hasta la fecha yo no puedo externar mi relación actual como tan libre, porque la gente lo ve mal. O sea, porque me vieron con él. Entonces lo conocen a él y es como ni siquiera sé en realidad quiénes son mis amigos laboralmente. O sea, con la gente que más convivo, porque literal paso la mitad de mi día ahí. O sea, a veces 6 de la tarde y convivo con la misma gente. Claro. Y ni siquiera sé a quién le puedo tener la confianza de decirle, uy, hoy me siento así, o hoy pasé esto. Muchas veces llegué a llorar en pleno horario laboral, porque traíamos él y yo broncas, o sea, el papá de mi hija y yo, de que broncas y estar peleando todo el tiempo por mensajes, y yo lloraba y me metía y no tener ni siquiera a quién decirle, oye, está pasando esto, me siento así, ¿por qué no? O sea, en realidad es que fueron juicios, hasta la fecha creo que siguen habiendo juicios, o sea, sigue habiendo un partido, que eso es lo peor, cuando tomas un partido, tú tienes que ser neutro. Está bien que alguien sea más amigo tuyo, pero hay que aprender a respetar, o sea, es eso, la empatía. Sí. Y no hubo esa empatía, hasta la fecha no la hay, entonces, digo, es súper difícil porque a veces siento como si tuviera 2 vidas, como si tuviera que tener 2 caras, o sea, laboralmente tengo no que mencionar a tu novio y así. No puedo mencionar a mi novio, subir una foto es como de que ya la vio tal persona, y entonces es como incómodo porque los estoy viendo ahí y ya sé que hicieron comentarios sobre eso, porque me llegan aparte de otros lados de que, oye, dijeron tal cosa, oye, entonces es súper difícil tener una vida después de, o sea, te ponen esa etiqueta de eres la divorciada, pero ellos los ven súper bien, o sea, ellos los pueden ver en una fiesta tomando, y pobrecito, es que está dolido. O sea, casi me echan la culpa a mí, ¿no? De que el pobre está curando sus penas porque lo dejaron. Y uno lo ven saliendo de fiesta y todo, y es como, uy, ¿con quién dejó a su hija? Qué irresponsable. Irresponsable. Ajá. Claro. No, es que se destrampó después de esto, ¿saben? Y es como de que dices, todas tenemos Solo esa quería etapa. salir un día a despejarme 5 minutos, ¿no? Y todos tenemos esta etapa. Yo creo que y pasa siempre, ¿no? Tienes una relación, hasta sin hijos, tienes una relación y te acostumbras tanto a esa relación que cuando sales de esa relación como que vuelves a retomar tu vida social y a tus amigos que no veías y a tus amigas con las que no salías y vuelves a retomar, pero ahora el ser una mamá soltera es como de que, no, lo cambia todo. No te puedes dar ese permiso, ¿no? O sea, es prohibido y qué gacho porque, ay, bueno, es que nunca lo vamos a dejar de decir, ¿verdad? Pero la sociedad está bien cañona, yo nunca los voy a entender. Pero, o sea, del hecho de como tú dices, bueno, es que tú no viste
todo el detrás de que hubo. O sea, tú no estuviste en mi relación, tú no estuviste por todo lo que yo pasé, por todas esas inseguridades que pues hasta cierto punto él también te transmitió, ¿no? Oye, Ale, y cambiando un poquito de tema, pues todos necesitamos una red de apoyo, ¿no? Y más cuando somos mamás. De una u otra manera, de alguien nos tenemos que agarrar o de algo, pero hay que salir, ¿no? Adelante. ¿Qué tal has construido tú esta red de apoyo? Sobre todo, pues ahora que eres mamá soltera, ¿no? Que estás prácticamente 100% dedicada a tu hijo. ¿De quién te has agarrado o de quién te has apoyado en todo este caminar? Primeramente fue de mi familia. O sea, yo sí corrí a los brazos de mis padres, ¿no? O sea, yo me separé y lo primero que hice fue correr con mi mamá. Entonces, pero llega un punto en el que no es tan cómodo cargar todo a tus papás. Entonces, después de eso, de esa etapa de correr hacia ellos, sí tuve que construir mi red de apoyo. Para mí, yo soy cristiana y literal fue en la iglesia. O sea, mis amigos de la iglesia fueron como que... o sea, ellos me sostuvieron de una forma, porque aparte fue todo un proceso. O sea, yo no era cristiana, yo era católica, pero por nacimiento, digo, nunca había... Practicado sí, iba a misa y así, pero muy de vez en cuando, en los bautizos y así. Pero cuando pasa todo este proceso, mi hermano me invita a una iglesia cristiana, entonces yo voy. Y lo primero que sentí fue cero juicios. O sea, la gente no te pone una etiqueta. Es gente que camina todo el tiempo de tu lado, que me mandaban mensajes mis amigos y me decían, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y, oye, ¿cómo va este tema? ¿Y cómo está Aitana? Y empezaron a... Todo lo que, independientemente de, o sea, fuera del tema de religión, todo lo que no todo estabas... lo que no estaba. Y sí, o sea, fuera de, digo, hay gente que dice el universo, Dios, o sea, lo que ustedes como lo quieran llamar, pero es gente sana, o sea, que sus heridas están sanas, que no ponen juicios, que no todo. Entonces, era la gente que yo necesitaba. O sea, alguien que de verdad me abría los brazos y me dijeran, aquí estamos, o sea, aquí te apoyamos, aquí todo. Pero hay un cambio después de todo eso, porque cuando yo me hago cristiana, pues obviamente mi vida cambia totalmente, ¿no? O sea, empecé a dejar de salir de fiesta, empiezo a tener como otras prioridades para Aitana, empiezo a conocer más lo que es el amor, o sea, lo que es una buena crianza, lo que es generar como con tu hija estos lazos que normalmente no los generas por vivir el día a día, la rutina y sal de esto y el otro, y empezarle a inculcar a Aitana el amor y el respeto, que es lo principal, ¿no? Entonces, sí empiezo a ver un cambio en eso y para mí fue como que, wow, o sea, mis amigas también, yo tengo un grupito de amigas o sea, somos 4 y yo no les conté hasta después de mucho tiempo, yo creo que habían pasado como 6 meses, porque aparte ellas están en esta etapa de que todas están casadas con sus hijos, con sus parejas, todo, entre ellos está Lucy, y para mí fue como que dije, wow, es que ahora soy yo la que no se acopla en esto, o sea, ya. Porque ellas salían con sus parejas y al invitarme, me acuerdo que la primer así fiesta que me invitaron fue el bautizo de la hija de una amiga que se llama Eli. Iban todas con sus parejas y yo con Aitana sola. Y fue súper difícil. O sea, a pesar de ser mis amigas desde tercero de primaria, yo me sentía como desconocida. Porque fue como que dije, chin, o sea, tengo que ir a un lugar donde ellas van a estar con sus parejas, donde yo soy la que... Y aparte, o sea, ellos eran como sus parejas, ¿no? Era de que, Ale, aquí hay un lugar, ¿eh? O sea, si te quiero... como para que no te sientas sola, ¿no? Como quererme proteger, pero era tan notorio el que sabían que lo necesitaba, pero era incómodo. A pesar de que yo, o sea, sé que lo hacían desde lo más profundo de su corazón, para mí era como, me daba risa, pero hasta ir en el carro con ellos, así de que sentadita atrás, ¿no? Con mi hija, porque fue de que Lucy me dijo, no, si quieres llega a mi depa, para que no manejes tú sola con Aitana, llega a mi depa, y de ahí nos vamos todos juntos. Y desde ese momento de yo sentarme, o sea, atrás con mi hija, y de que ellos como pareja, Lu atrás, ¿sabes? O sea, todo eso fue como que dije, chin, qué fuerte. O sea, jamás me imaginé que esto me pegaría tanto, sí, que iba a ser tan fuerte. Hasta la fecha huyo de las reuniones familiares de mis amigas, sí. Claro. O sea,
empiezas a cerrar un poquito ese tipo de amistades y no está bien. Sí. O sea, tengo que aprender a acoplarme, ¿no? Porque son mis amigas y todo el tiempo me han demostrado que están ahí. Claro. Pero sí es incómodo, o sea, todavía a la fecha, y a final de cuentas es esa etiqueta. Sí. O sea, es la etiqueta que nos pone la sociedad, porque es como de que no, es que ya estás sola. Sí. Y desde ese momento toda la gente te ve vulnerable. Y es un proceso, ¿no? Como dices, de trabajarlo, de sanarlo, pues sí, completamente. Oye, Ale, ¿y cómo fue, pregunta, cuando se separan, o sea, Aitana, ¿cuánto tenía? 2 años. O sea, ya estaba más grandecita. Sí. O sea, ¿cómo fue este proceso con ella? Porque ya a los 2 años y cacho, obviamente, ella entiende que su papá y su mamá estaban juntos, que llegaba todas las noches, que lo veía tal. Con ella de explicarle, decirle, mi amor, ahorita papá no va a estar, se va a ir, no sé, y la evolución con Aitana particularmente. Es que, ¿saben qué? Creo que se va a escuchar muy crudo, pero en realidad es que aunque él estuviera físicamente, no convivía tanto, porque Aitana era un apego impresionante conmigo, porque pues a final de cuentas yo era la que hacía todo. Claro. La que cubría todas sus necesidades. Claro. Entonces ella nunca, o sea, le costaba mucho trabajo estar con él a solas, porque siempre tenía que estar yo presente. Entonces, cuando pasa esto de la separación, yo dije, uy, le va a costar muchísimo. ¿Y no? Y no, en realidad es que no, era más mi miedo que el de ella. Ya. Sí, de repente, ahora que está un poquito más grande, es como de que escucha ruidos y es como de que, mamá, ¿qué es eso? O sea, porque como que decía, pues estamos solas mi mamá y yo, ¿no? Ajá. O sea, somos 2 mujeres solas. Entonces, pero al principio en realidad es que pues no lo entendía mucho, o sea, ella era como que yo se dormía y de repente se me preguntaba, mamá y mi papá, y yo, está trabajando, mi amor. Al principio se lo manejaba como que está trabajando, ¿no? Está trabajando, y ya después yo le decía, él está en su casa con tus abuelitos, y él está así, y Aitana lo empezó como a relacionar un poquito en que él ya no era parte de nuestra casa. Okay. Ahora ya más grande, digo, no sé, las niñas tienen un apego impresionante con la figura masculina, o sea, por naturaleza. Sí, claro. Y lo busca mucho, no creo que lo prefiera, porque pues obviamente pasa más tiempo conmigo, pero sí lo ve de una cierta forma como con ternura, o sea, como que ve a su papá un poquito vulnerable, como que, porque siempre intenta como protegerlo, y siempre es como de que, ay, mi papá, voy a guardar esto para mi papá, o voy a llevarle esto a mi papá, o como cositas así, que ahora yo agradezco porque la separación nos trajo que creo que él empieza a tener un poquito más de interacción con Aitana, porque no es lo mismo estar viéndola ahí todo el tiempo que cuando la ve 2, 3 días a la semana, el tiempo que está con ella, pues lo quiere aprovechar a ella. Ajá. Digo, también de repente es como de que no, es que mi papá se duerme o como cositas así, pero digo, ya es cosa de él. Ya es sí, me voy a soltar eso porque también luego uno quiere que diga, oye, no, llévala al parque. Ay, sí, ponte a jugar todo el tiempo con ella, ¿no? Y pues no, o sea, yo creo que ya ahí es cuando tienes que aprender cómo separar ese rol, decir, a mí me corresponde esto, a ti te corresponde eso, y no puedo ya seguirme metiendo en la forma de crianza con Aitana ahora. Yo simplemente tengo que ser muy constante, más que perfecta, ser constante con cómo quiero yo que crezca Aitana, o sea, con los valores que Aitana tiene que crecer, los que para mí son importantes, y yo intento decirle mucho en casa de que para mí aquí esto es importante. O sea, a mí me gusta que en casa sea así, porque eso es muy difícil. Las diferentes crianzas, yo le permito unas cosas ahí en casa y con su papá las puede hacer. Y acá no. Sí. Y es como ese rol, y entonces Aitana cada vez que crece es más inteligente. Los niños son súper inteligentes y se aprovecha a veces de la situación. Sí. Oye, perdón, ahorita que dices eso, o sea, entre ustedes había, aunque obviamente sé que en el día a día puede haber acuerdos y al final del día pues no se cumplan, ¿no? Pero había, o sea, cuando hubo estas separaciones, ¿sí algún acuerdo en el sentido de justo cómo vamos a criarla, educarla, y demás, como para que ella fuera encaminada hacia algún lado, aunque anyway no se cumpla en el día a día, pero sí hubo, porque creo que ese es un tema complejo, ¿no? O sea, yo creo que para llegar a ese punto, primero tenemos que sanar los dos ciertas partes, porque todavía es muy difícil la comunicación. O sea, hay temas que no se pueden tocar porque yo sé que es pleito. Sí, es pleito seguro.
Entonces, sí es difícil porque claro que hay cosas que tenemos que tratar por Aitana. Claro. Y ella, para no ser una niña malcriada literal, tenemos que tener ese mismo rol de decir, oye, respeta a tu papá, en casa se hacen estas cosas y tienes que respetar las reglas, aquí se hace esto y tienes que respetar las reglas. Claro. De repente sí es como de que está en un berrinche así extremo y si por algo él le marca por teléfono, él sí le dice de que Aitana, pórtate bien, o sea, no hay como ese de que, ay, qué bueno que lo estás haciendo mal, o qué bueno que haces berrinche, o sea, no. Pero es muy diferente porque jamás tocamos en sí el tema de, oye, hay que hacer esto. Sí, lo único que se tocó fue que Aitana jamás nos vea discutiendo. Que Aitana no vea que peleamos nosotros, ¿no? O sea, que ella vea que sus papás se pueden hablar, que ya todo. Para mí sí fue un tema así de, o sea, yo sí le dije, sabes que yo no quiero que en las fiestas de cumpleaños de Aitana faltes. Porque yo no quiero que Aitana tenga que elegir con quién estar el día de su cumpleaños. Claro. O sea, que sienta esa necesidad de estar con uno o con el otro. Entonces, para mí sí era como un tema de decir, no, tenemos que estar juntos. Aitana tiene que ver que los dos, que tú y yo nos comunicamos para que el día que ella tenga una necesidad sepa que tú y yo estamos de acuerdo, que ella puede correr a cualquiera de los dos y que no hay un lado. O sea, siempre vamos a estar los dos. Pero claramente los corajes, las heridas no sanadas, todo eso a veces hace ese... En la práctica, ¿no? Es más difícil. Sí, en la práctica es como de que todo. Dices, no, como pues todo. Ahora no nos hablamos y no me importa y pum, nos dejamos de hablar 3, 4 días, ¿no? Y es como de que dices, no, o sea, no puede ser así. Pero claro. Tengo fe en que con el tiempo... Sí. Ay, no, vas a ver que sí. Esto. Yo creo que oye, cuando somos papás salen todas esas heridas que ni sabíamos que teníamos ahí. No tratadas. Sí. Oye, Ale, aparte de lo que ya comentas, de que te sientes juzgada, de que no han llegado totalmente a todos los acuerdos con el papá de Aitana, ¿qué otras cosas se te han hecho desafiantes en esto de ser mamá soltera? Ay, todo. ¿Por dónde empiezo? Dice Ale. Sí, no, el tiempo... Digo, a pesar de que yo normalmente lo hacía sola, es como de que, chin, ahora ni meterte a bañar en 2 minutos, porque en 2 minutos puede hacer y deshacer. Sí. O sea, estoy todo el tiempo de que, Aitana, y me estoy bañando y escuchando que está haciendo algo y que me conteste, ¿no? Porque si escucho un silencio, es como de que, ya valió. Porque algo está haciendo. Sí, el tiempo para mí ha sido súper difícil porque aparte en el tiempo en el que ella está con su papá, porque él la recoge del colegio y me la entrega a las 8 o 9 de la noche, estamos hablando que son 4 horas para mí. En 4 horas me quiero comer el mundo. Claro. En 4 horas quiero hacer todo, o sea, limpiar la casa, lavar, todo, para que cuando ella llegue yo le pueda dedicar el tiempo a ella. Entonces se convierte en que a final de cuentas nunca tienes tiempo para ti. O sea, en realidad es que sigues trabajando para darle tiempo a ella. Claro. Los fines de semana no hemos llegado a un acuerdo, o sea, a pesar de que hay un acuerdo no se cumple, entonces normalmente los fines de semana, aunque yo quisiera salir de fiesta o así, yo tengo que 100% ver si mi mamá la cuida o hablarlo con él con anticipación y ellos no, ellos es como de mañana tengo un compromiso y no puedo pasar por ella y es como de que, o sea, ¿y qué hago yo con mi plan, no? O sea, tú ibas a pasar por ella y no se cumple y entonces ahí te brinca. Y otra vez viene esta culpa de decir, no voy a discutir por esto. Porque es como discutir por quién pasa tiempo con Aitana. Claro. Y te sientes culpable y yo dudo mucho que ellos se sientan culpables cuando ellos toman la decisión de salir y uno sí. O sea, yo hasta una vez me fui a un concierto, ¿no? Y para mí aún en pleno concierto era como de que chin, es que... Y si ya se durmió, y si podrá mi mamá haberla dormido. Ay, sí, siempre estás pensando en todo. Aunque te vayas, estás pensando. Sí, y mi mamá es de que, hija, tú disfruta, yo puedo, ella está tranquila, ella esto, y después me entero, o sea, al día siguiente de que no, es que tu mamá, o sea, mi papá, no, de que tu mamá no pudo dormir porque Aitana estuvo levantándose, entonces, el sentimiento de culpa. Sí. Y eso es horrible. Sí, claro. Vivir todo ese tiempo con culpas, vivir todo el tiempo como económicamente frustradísima, me imagino. de que ahorita lo estoy haciendo yo sola, entonces, eso ha sido como de que chin, el ponerte siempre en segundo plano. Porque primero tengo que cubrir sus necesidades. Y luego vienes tú. Y luego vengo yo. Entonces es como de que vacacionar obviamente es un gasto más fuerte, porque ahora lo cubro también yo.
y yo no me veo vacacionando sin ella, ¿saben? O sea, yo simplemente no puedo decir, me voy a ir a la playa, y que Aitana ama la playa y que todo el tiempo me dice, mamá, ¿cuándo vamos a la playa? O sea, viene regresando y ¿cuándo vamos a la playa otra vez? Y yo sentiría súper mal de estar en la playa y aquí. Sí, no podría. O sea... Y ya las necesidades básicas es, o sea, hoy con los niños ya es carísimo. Y le dices lo básico, ¿eh? Lo básico, sí. Sí, porque estamos hablando de que yo no tengo el dinero para poderle comprar juguetes, ¿saben? O sea, ese tipo de necesidad las cubre mi mamá, de que le compré un juguete a Aitana y pues es como de que, ok. Y tú, sí, pero, y digo, a final de cuentas no se entretienen con no cajas. son necesidades. Sí, las necesidades básicas, que es comer, la ropa, los zapatos, la escuela, el médico, o sea, todo este tipo de cosas, esas son necesidades. Y a veces es muy difícil porque Aitana sí me dice como de que es que mi papá me compra, es que tú no me compras juguetes, mi papá sí me compra juguetes. Y es como de que digo, o sea, ¿Y tú, si tu papá me diera más para la escuela? Sí, o sea, sí, de verdad es que... Para el súper, yo te podría comprar más juguetes. Ahí vienen esos encontrones, ¿no? Porque automáticamente yo le quiero en ese momento escribir y decirle, deposítame. Pues o sea, claro. Dame algo, ¿no? Y vienen otra vez las peleas de que no, ahorita ya no te voy a dar esto, el otro. Entonces, digo, ¿cómo le explicas a una niña de 3 años que hay un trasfondo para que no te, o sea, donde no hay dinero, donde no esto, pero él sí cubre en cuanto a juguetes, en cuanto a salidas, y todavía él tiene para salir y yo no. O sea, para mí es todavía como que dices, chin, yo no me puedo ir a comprar ropa nada más por gusto y ya, ¿no? Porque me hace falta, ¿no? O sea... Y qué fuerte esta carga mental, lo que decías ahorita, de que no importa cómo, pero tiene que salir. Tiene que salir. Sí. Y eso siento que es, no siento, de hecho, creo que de hecho ya existe. Es un tipo de violencia hacia la mujer, o sea, este tipo de violencia económica donde no les importa, o sea, ellos no pasa nada, lo que decías ahorita también, ¿no? O sea, el fin de semana, oye, ¿qué crees? Siempre no voy a poder, güey, pero ya habías quedado, o sea, sí, pero es que siempre no. Y entonces no importa cómo, esta capacidad que tenemos las mujeres, mayormente, no dudo que haya hombres que también no se vayan a ofender, o sea, pero evidentemente es una capacidad como más nata de las mujeres de lo voy a sacar adelante, no sabes cómo, no sabes de dónde, pero sacas. Pero sale. Sí. Y eso es algo fuertísimo porque creo que esa es una de las cosas que más pueda desgastarte también emocionalmente, llevarte a una depresión, ¿no? O sea, lo que decías ahorita. Sí, llega un punto en el que estás viviendo todo el tiempo al día y sacando todos los pendientes y económicamente tienes que poder con todo. Y llega la sociedad diciéndote que si no estás, aparte no eres la mejor aparte mamá, que piensan, o yo creo que en sus cabezas piensan que en cada separación siempre a fuerzas hay una economía de por medio, ¿no? Un proveedor. O sea, Ojalá. Y en realidad es que no. Entonces, mi papá siempre me decía, preocúpate qué piensa la gente que se preocupa por si tienes para comer. De eso sí, preocúpate qué piensen de ti, de la gente que no sabe si tienes para comer, de la gente si no sabe si a tu hija le hace falta algo, no tienes por qué dar explicaciones. Entonces yo decía, es cierto, o sea, ¿cuántas personas que se han atrevido a juzgarme me han preguntado, oye, ¿necesitas algo? Ajá. Claro. Entonces, para mí ahorita sí es como que digo, chin, yo todo el tiempo estoy viendo cómo tengo que poder, trabajo doble, porque a veces trabajo en un juzgado, pero aparte salgo del juzgado y si el fin de semana tengo eventos, me dedico a hacer decoración de globos también, entonces me pongo a hacer decoración de globos y ahí es cuando dices de que, oye, mi fin de semana que era para descansar, a lo mejor el día que su papá se llevó a Aitana y yo quería descansar, quería salir con mis amigas, no, tengo que trabajar ese fin de semana porque obviamente tengo que proveer y tengo que seguir proveyendo en mi casa, entonces llega un punto en el que es como de que es súper cansado, sí. La balanza no está equilibrada. No está equilibrada. Y ahí te das cuenta que jamás estuvo ni dentro del matrimonio ni fuera. Porque alguien que de verdad te ama, se preocupa porque tu hija no pase ese tipo de necesidades. Claro. Y yo creo que él sí me ve como un superhéroe, ¿no? Porque pues yo digo, qué tranquilo duerme, qué cómodo, sin preguntar si me hace falta algo para mi hija. Y tú ahí haciendo las matemáticas. Sí, uno a veces no duerme. O sea, uno ya traes el pago siguiente que tienes que hacer en la cabeza. Y que no perdona, o sea. Él y yo teníamos una casa, compramos una casa, y cuando pasa esta separación y todo, la perdimos. Tuve que ceder los derechos de la casa y todo. Y
yo dije, yo no voy a regresar a casa de mis papás. Claro. Porque yo no le voy a quitar a mi hija su espacio, donde ella ya tenía un cuarto, donde ella y yo estábamos solas en casa, donde yo le quiero poner mis reglas a Aitana, yo no quiero que crezca con dos figuras, ¿no? Entonces yo dije, no me importa, me voy a ir a rentar una casa. Y si yo hiciera, pues si les dijera cuentas así, o sea, me quedo con 500 pesos a la quincena. Que a veces digo, ¿cómo le hago para pagar todo? O sea, es impresionante porque yo pago 10,000 pesos de renta y literal me quedan 500 a la quincena. O sea, porque con un préstamo X cosa, o sea, gano 12,000, 13,000 pesos, ¿sabes? Al mes. Y dices, y aún así, siempre podemos. O sea, las mamás siempre podemos con todo es por real el bien de nuestros hijos. Siempre. Realmente que sí, Sacamos todo sale. ¿Quién fuerzas sabe cómo? Pero sale. Estás enfermo y no, ni pareciera que tienes gripa porque tienes que No, se te olvida. Claro. Sí. No te puedes dar ni siquiera ese tiempo de decir, ay, déjame no descansar. No manches. Híjole, qué fuerte. Oye, Ale, no, yo sí me podría ir 2 horas aquí, pero te iba a preguntar, ¿cómo te has reconstruido a ti misma en este largo proceso? O sea, tú decías, por ejemplo, al inicio decías, no, hombre, yo me subí de peso, quién sabe cuánto, empecé a ir al gimnasio, luego a lo mejor lo tuviste que pausar, pero ahorita tú dices, bueno, ya soy otra persona, ¿no? Ya soy otra Ale, ya recobré esa confianza en mí. ¿Cómo ha sido ese proceso de irte reconstruyendo y de irte, pues sí, reestructurando, reencontrando? Yo creo que ha sido de las cosas, o sea, la separación fue de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida. Pero sí puedo decir que ahora sé qué quiero. O sea, ahora sí, después de todo este largo proceso, yo sí puedo decir de que después de todo lo que ya viví, sé perfectamente lo que no quiero y lo que quiero. Sé poner límites, entonces sé perfectamente que lo que viene después de todo esto es totalmente que suma a mi vida. Claro. O sea, yo ya no puedo esperar menos, entonces me siento como, la verdad es que se escucha muy feo, pero me siento más feliz que nunca, porque sé que puedo con todo, o sea, con todo, ya no tengo un límite ya para mí, ¿sabes? O sea, ya digo, ya pude con esto, ya pude con el otro, sí, y aunque te asusta y todo, y que ves que llegas a un punto en el que dices, wow, lo logré, y volteas para atrás y dices, perdí esto, perdí el otro, o sea, perdí amigos, todo, pero estoy en este momento, a veces dices, perdí estas cosas, pero en realidad es que le estabas haciendo espacio para que otras cosas nuevas llegaran. Entonces, se te cierra una puerta y se te abren 10. Yo, de verdad, económicamente, digo, wow, yo creo que es cuando más he podido disfrutar la economía, a pesar de que es tan pesado, digo, wow, me rinde. O sea, sí puedo con esto. Yo no sabía que iba a poder pagar una casa sola y digo, wow, puedo pagar una casa sola. Tengo para vacacionar con mi hija, a pesar de todo. Así tenga que trabajar triple 10,000 horas, sí. O sea, tengo para vacacionar con mi hija. Y empiezo como que a darme un valor que no me importa que la demás gente no me lo dé. O sea, me lo doy yo. Entonces, cuando yo veo todo ese trabajo que yo construí en todo este tiempo sola, porque a final de cuentas fue sola, o sea, a pesar de, sí tuve a mis papás apoyándome y todo, pero fue sola, porque nunca les pedí nada, o sea, yo sí dije, a partir de ahora que estoy sola, no quiero que me apoyen. Ellos me decían, no, yo te apoyo económicamente y busca esto, y yo dije, no, tengo que poder yo sola, porque somos Aitana y yo. Sí son mi red de apoyo emocional, pero no quiero que lo sean todo el tiempo económico, que tengan que sustentar mis gastos, o sea, todo, ¿no? Entonces yo dije, lo voy a poder hacer yo sola. Entonces volteo a ver a la Ale de hace año y medio que se moría de miedo con todo este proceso, y ahora digo de que no manches, o sea... Y que a lo mejor algunas veces hasta piensas en no hacerlo porque crees que no vas a poder. Sí. O sea, eso es lo que te detiene. Muchísimas mujeres se detienen a eso. Digo, yo no estoy a favor del divorcio, yo no es como que digo de que, wow, niñas, déjenlo a la primera y huyan de ahí, ¿no? Por eso es tan importante aprender a reconocer tus límites, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables en tu relación. Totalmente. Y a partir de ahí decir, ok, hasta aquí permito, pero si es por miedo, no. Sí. O sea, el universo, Dios, la vida, uno mismo, las fuerzas de mamá impresionantes salen y siempre puedes. Entonces, por miedo, no se queden. O sea, de verdad que la vida se te va abriendo impresionantemente a todo lo que se viene, siempre y cuando en realidad tengas muy bien enfocado qué quieres. O sea, porque si no sabes lo que quieres, te pierdes. Claro. Te pierdes en el camino. Entonces, yo sí sabía que yo a mi hija le quería dar lo mejor.
Y ese fue siempre mi meta, ¿no? Yo dije, a Aitana no le va a faltar nada. Nada le va a faltar y no me importa cuánto tenga que dar por ella, no le va a faltar nada. Entonces, mi camino sigue siendo el mismo, la meta con Aitana sigue siendo la misma. Entonces, pues trabajo todos los días para que en realidad ella vea una mamá feliz, porque también eso es súper importante, o sea, que ella me vea feliz, que ella me vea fuerte. Ella no me ve llorar, a pesar de que a veces hay momentos que digo, chin, o sea, ahorita ya no puedo y me quiero poner a llorar y todo. Aitana no me ve llorar. Y digo, no hay que desvalorizar el que lloren, está bien llorar y todo, las emociones, pero si no se lo puedo explicar ahorita, prefiero que no lo vea. Okay. Entonces ella ve a una mamá fuerte, feliz, que puede, que todo, y que ella no es un problema. Okay. O sea, entonces cuando estoy triste por otras razones, así sí le digo, mi amor, es que estoy un poquito triste y lloro y todo, pero tranquila, ¿no? Sin que ella me vea desbordándome. Sí, y ahí es cuando dices, todo, o sea, todo se puede, y los niños de verdad son súper inteligentes, o sea, ellos entienden todo. Todo. Es más el miedo de uno que el de ellos. Ellos se acoplan a todo. Sí, wow. Oye, ahorita que dices esto de las emociones, ¿no? Que uno tiene que contener, ayudarles a ellos o enseñarles a ellos a la contención de las emociones. Y dices, güey, no puedo conmigo. O sea, no, ahorita que decías, 32 años. Oye, no ahorita que decías eso que no puedes llorar, dije, ay, ¿cuántas veces no he llorado enfrente de mi hijo? No, y está bien. No, sí, lo que decías, finalmente es una situación y creo que... O sea, entiendo el punto que es una situación muy compleja, ¿no? Sí. Es esta parte de que luego, o sea, les tienes que explicar de alguna manera que ellos lo puedan entender y es muy válido. A ver, también creo que ese es justo parte de este espacio, ¿no? Que no hay una manera correcta de criar a tus hijos. No hay una manera en la que seas o un prototipo de ser una buena mamá soltera, o sea, hay muchas formas y esas muchas formas están bien y están perfectas. Tú has encontrado tu forma y así te ha funcionado y así tú eres feliz y Aitana está... A ver, si tuvieras que Aitana no es una niña feliz, seguramente cambiarías, ¿no? Tu esquema, tus formas. Pero a ti te ha funcionado y creo que esa es parte de poner estos temas sobre la mesa, de decir, a cada quien le funciona de manera distinta. Así o sea, lo que decías ahorita, ¿se puede? Sí se puede, ¿no? El miedo... no es una razón limitante para quedarte ahí, una limitante. Puedes, sí. Las formas de cómo se den, para cada una van a ser diferentes, ¿no? Sí. No hay una correcta, no hay una que sea el camino que deban seguir, porque pues no. Un poco para ir cerrando el tema, le quisiera preguntarte, justo, o sea, ¿qué mensaje le dirías a las mujeres que están atravesando quizá por un proceso, o sea, similar al tuyo, que están como en etapa de, pues sí, de que siendo mamás solteras, a lo mejor algunas ya siendo mamás solteras, y que tienen este miedo, estas emociones que decías, ¿qué mensaje te gustaría compartirles a ellas que están en este proceso y tú que ya lo viviste? Totalmente, que aprendan a escucharse. O sea... si en realidad no sabes lo que quieres, no puedes pedirlo. O sea, no puedes literal decir, yo necesito esto, porque ni siquiera yo sé qué necesito. Entonces, tienes que darte un tiempo para ti, para conocerte, para decir hasta qué momento ya no es tolerable el estar ahí, y que en realidad busquen esa red de apoyo de la gente. O sea, no estamos solas. Los amigos que se van se tenían que ir. Los amigos que se quedan son los que se tenían que quedar en el proceso. Aprendes a valorar muchísimo eso. Entonces, nadie se queda solo en realidad. La soledad es como algo que nos da muchísimo miedo a todos. Y aprender a elegir ya conociéndote, aprender a elegir desde ahí. No desde tus vacíos, no querer llenar vacíos con cualquier cosa, porque a veces también el ser mamá soltera abre caminos a cosas como muy, o sea, esa vulnerabilidad, ¿no? Y escoger cualquier cosa por no quedarte sola o quedarte por no quedarte sola. Entonces, es eso, el dejar de tener miedo a saber que hay muchísimos lugares donde te apoyan,
o sea, esa red de apoyo. Hay muchísimos programas económicos también para mamás solteras. Yo la verdad es que no los he investigado, pero sí llegué al punto en el que dije, oye, ¿habrá algún programa? Y claro que había programas. No, hombre, ahorita hay programas para todo, sí, Ale. Para todo. Hasta para los adolescentes. Muchísima gente no, ni siquiera es como que se ponen a investigar porque es una zona de confort. Sí. Entonces, salir un poquito de esa zona de confort para en realidad ser felices. O sea, a eso venimos a esta vida. Sí. A ser felices y a hacer felices a nuestros hijos. O sea, son los que caminan con nosotros. Claro, entonces, 100% eso, o sea, buscar su felicidad, siempre obviamente con el corazón en una mano y con la responsabilidad en la otra, porque ya no estamos solas, o sea, ya no podemos elegir nada más con el corazón, tienes que elegir desde la responsabilidad todo el tiempo. Claro. Es muy difícil, pero si tienes eso en mente, yo creo que no hay camino equivocado. O sea, lo que te haga feliz a ti va a ser feliz a tus hijos. Claro. Y es eso, o sea, no tener miedo. Ok. Guau, Ale, pues muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer en nombre de Adri, de mí, del podcast que nos hayas brindado, como dijo Adri al principio, este espacio, que te hayas dado la oportunidad de venir y tocar este tema, que estoy segura que ahorita que estuviste como recapitulando todo, te acordaste y quisiste abrazar a esa Ale de antes, de que lo ha hecho súper bien, que sepas que lo has hecho súper bien. Como dice Adri, no hay un manual que nos diga que está bien o que está mal, cada quien lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos, y que la sociedad se aguante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad, por abrir este espacio, por tocar este tema que de verdad lo queríamos tocar desde hace mucho tiempo. Y recalcar que una familia no tiene que ser esa estructura de la cual siempre se ha hablado, ¿no? Mamá, papá, hijos, sino hay familias de todo tipo, ¿no? Mamás solteras, papás solteros, parejas homosexuales, lo que sea. Ya estuvo, o sea, siento que ya no se debe de juzgar, y lo mencionabas tú al inicio. El hecho de que tú veas una familia junta, unida, y que no haya un divorcio, ¿tú qué sabes cuando cierran la puerta? Sí. ¿No? Entonces, pues eso como mensaje, que lo estás haciendo muy bien, que qué valiente de tu parte el haber tomado la decisión de no quedarte por miedo, sin embargo, salir adelante por tu hija. Le estás dando un súper ejemplo. Entonces, pues nada, Ale, muchas gracias por haber venido y por haber tocado este tema tan fuerte y tan importante y tan real. Gracias. Sí, Ale, muchísimas gracias de todo corazón por compartirnos tu historia. Y bueno, a ti que nos escuchas, que nos ves en este espacio, creo que es importante decirte, si estás iniciando en este proceso y si estás criando sola, o si eres parte de esta red de apoyo, de esta tribu que acompaña en este proceso, pues decirte justo eso, que no estás sola, que tu historia es importante, que vales mucho, que tus decisiones que tomes alrededor de toda esta situación son decisiones muy valientes, y que, como decías un poquito ahorita, me quedo con eso también. Se vale ser felices y tenemos que buscar esta felicidad por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues nada, muchas gracias de nuevo, y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio de su podcast El lado B de la maternidad. Hasta la próxima. Bye. Bye. Y hoy no dije nada de flip. Ahí lo ponemos en el... Ay, sí. Ahí lo ponemos en el... Amigas, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y en nuestro Instagram, Lado B_maternidad. Hasta la próxima. Bye.